Hay una película de nombre 300, donde 300 espartanos luchan contra un ejército prácticamente invencible, y la historia se basa en un episodio de la llamada Batalla de las Termópilas. Sin embargo, mucho tiempo antes hubo una batalla que también involucró a 300 hombres, con Gedeón comandándolos. La forma en que se desarrolló esta batalla quizá no es tan atractiva para los productores de cine, pero para nosotros los cristianos nos deja un gran mensaje de aliento y varias lecciones que aprender. El relato pueden encontrarlo en el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Voy a darles una lista de 12 lecciones que podemos tomar de este relato, que por supuesto no son todas las lecciones que se pueden extraer, pero espero sirvan de aliento y reflexión. 1. No te apartes de Dios si querés evitar problemas. El capítulo 6 comienza diciéndonos que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios y por eso el pueblo de Madián los había atacado y sitiado. Los israelitas estaban viviendo en escondites en las montañas y en cuevas, ya que los madianitas y los amalequitas les arruinaban las cosechas y no les dejaban tampoco animales que comer. De haber confiado en Dios, conduciéndose con justicia y no cayendo en idolatría, probablemente no habrían llegado a tal estado de opresión. Segunda lección: aunque hayas hecho todo mal, podés arrepentirte y orar a Dios. Ante tal opresión, el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios. Dios entonces envió un profeta que les explicó por qué estaban así, por venerar a otros dioses y no confiar en Dios. Cuando nos acercamos a Dios de corazón, aun si hemos hecho todo mal y estamos llenos de pecado, Dios va a ayudarnos. Primero nos va a hacer saber qué es lo que hicimos mal y nos va a pedir que cambiemos nuestras acciones, pero también nos va a ayudar a salir de la circunstancia adversa. Lección 3. Dios no mira lo exterior, sino que mira el corazón. Después de que el profeta hablara a Israel, un ángel se acercó a Gedeón hablando de parte de Dios, el cual lo envió a pelear contra los madianitas. Esto lo vemos en el capítulo 6, versículo 14. Gedeón preguntó cómo podría él, siendo insignificante, librar al pueblo. Y Dios dijo que estaría con él y así iba a derrotar fácilmente a los madianitas. Cuando el ángel se le presenta, le dice: Jehová está contigo, valiente guerrero. Las palabras valiente guerrero, en la Reina Valera actualizada, desde el texto hebreo se podrían traducir literalmente como hombre fuerte de valor. Lo interesante es que se nos dice que Gedeón estaba desgranando el trigo para esconderlo de los madianitas. Seguramente no lucía muy fuerte ni valiente, pero Dios mira más allá de las circunstancias, sabe lo que hay en nuestro corazón. Y para sus trabajos difíciles, no elige necesariamente al mejor preparado humanamente, sino al que tiene preparado el corazón para él. Lección 4. Elimina la idolatría. Antes de ir a pelear, lo primero que debía hacer Gedeón, por instrucción de Dios, era eliminar los ídolos de la casa de su padre, eliminar la idolatría en su familia. Más importante que cualquier habilidad humana es estar limpios de todo tipo de idolatría. Lección 5. Obedecer a Dios aunque tengamos miedo. Cuando el ángel le dijo a Gedeón que debía derribar los altares de Baal y Asera, los ídolos que tenía el padre, Gedeón tenía miedo de las represalias que podría recibir por eso, ya que gran parte del pueblo estaba en idolatría. Así que hizo el trabajo de noche, como nos cuenta el capítulo 6, versículo 27. A veces tenemos miedo de hacer lo que Dios nos pide. Lo importante es que ese miedo no nos detenga, que hagamos lo que Dios nos manda. En efecto, el pueblo se enojó contra Gedeón, pero el padre de Gedeón habló astutamente y lo dejaron en paz. Dios siempre provee de las personas y recursos necesarios para protegernos y llevarnos a la victoria. Lección 6. No tengas miedo de tus propias dudas. Pedí a Dios que te fortalezca. Aún después de que el ángel se presenta a Gedeón, él todavía tenía dudas, por lo cual pidió a Dios que le confirmara su palabra a través de una prueba con un vellón puesto a la intemperie. Gedeón puso el vellón en la era era una porción de tierra aplanada, y pidió que el rocío de esa noche mojara el vellón y la tierra quedara seca, y Dios lo hizo así. Y Gedeón después pidió una segunda vez que el vellón quedara seco y la tierra mojada, y Dios lo hizo así. De ese modo Dios edificó la fe de Gedeón para que diera su siguiente paso. El proceso de crecimiento en fe es paso a paso.
Pero si estamos dispuestos a servir a Dios, Dios va a hacer lo necesario para edificar nuestra fe y alejar nuestras dudas. Lección número 7. La gloria tiene que ser siempre para Dios. Gedeón había reunido un ejército de 32.000 hombres para ir a luchar contra un ejército que la Biblia nos dice que era en extremo numeroso. Aún así, Dios dijo que esa cantidad era demasiada, que quizá si ganaban la pelea iban a decir que la victoria había venido por sus propias habilidades y cualidades y no por la gracia y poder de Dios. Así que Dios quiso reducir ese número para que fuera evidente que la victoria era de Él, como vemos en el 7 del 1 al 2. Y acá tenemos la lección número 8, que los incrédulos y cobardes muchas veces pueden ser un gran obstáculo. El primer filtro que Dios aplicó para reducir al ejército fue la orden de que quien tema y tiemble, que se vuelva. Y de ahí se volvieron 22.000 y solo le quedaron 10.000 hombres a Gedeón. Más de 2/3 se volvieron. Esto nos sirve para entender que la incredulidad y la cobardía son un obstáculo para los planes de Dios. Para los planes de Dios, calidad es mejor que cantidad. Quizá puedas ponerte a pensar cuánta gente cobarde e incrédula hay a tu alrededor que en lugar de ayudarte a crecer espiritualmente, te está frenando. Lección número 9. Eliminar la idolatría. Y no me equivoqué. Repito este punto porque fue lo que Dios hizo con el resto del ejército. Los hizo ir a tomar agua y dijo a Gedeón que debía apartar a todos los que lamían el agua de rodillas como un perro. Esta no era una forma normal de tomar agua, sino que era la forma en la que lo hacía la gente que ya estaba acostumbrada al paganismo. Y es así que de esos 10.000 hombres quedaron solo 300. Esto nos demuestra que pocas personas de fe pueden lograr mucho más que muchas personas fuertes e inteligentes que están llenas de incredulidad e idolatría. Dios quería ahí a los que tuvieran fe genuina, a los que de verdad creyeran y estuvieran limpios de idolatría. Lección número 10. Dios conoce tus miedos y te va a ayudar a superarlos si confías en Él. Justo antes de ir a la batalla, en el capítulo 7 del 8 al 15, vemos que Dios le dice a Gedeón que si aún tenía miedo, bajara a escondidas al campamento enemigo para oír lo que hablaban. Gedeón escuchó a un hombre contando un sueño a otro y el otro lo interpretó como que Dios le iba a dar la victoria a Gedeón en la batalla. Esto dio a Gedeón el ánimo y el valor que le faltaba y así prosiguió con las instrucciones de Dios. Lección número 11. La mejor forma de luchar es la obediencia a Dios. Gedeón tenía que enfrentarse a un ejército enorme, con solamente 300 hombres. Pero no fue a pelearles frente a frente. Secretamente rodearon al campamento enemigo con teas ardiendo en la mano, que eran madera o resina prendida a fuego, dentro de unos cántaros vacíos, probablemente para tapar la luz, y con una corneta o trompeta, que estos eran unos instrumentos hechos con un cuerno de algún animal, en la otra mano. A la orden de Gedeón, ellos rompieron los cántaros, dejando ver las luces de las teas, y comenzaron a tocar esta corneta o trompeta. Entonces el ejército enemigo, al verse rodeado y con todas las luces y el ruido que había, quedaron confundidos, comenzaron a huir y se mataron entre ellos. Después de eso, Gedeón llamó a hombres de diferentes partes de Israel para perseguir y matar a los que estaban huyendo, a los que quedaban, principalmente a sus líderes. Esto lo podemos ver en el capítulo 7, versículos 23 al 25. Pero lo que vemos es que la victoria en la batalla estuvo en una estrategia revelada por Dios en la que las armas fueron un cántaro, una tea o una especie de antorcha y una corneta. No fue por el poderío militar, por la cantidad de soldados ni armas avanzadas que Gedeón y su ejército tuvo la victoria, sino que fue por la sabiduría dada por Dios para hacer lo necesario en el momento justo. Lección número 12. Calidad es mejor que cantidad. Lo que Dios mostró que debían hacer era muy temerario. Probablemente los otros 31.700 hombres que descartó Dios habrían temido cumplir con las instrucciones de Gedeón. Le habrían dicho que estaba loco si pensaba que de esa forma iba a liberar al pueblo. Inicialmente, recordemos, fueron 32.000 personas, así que menos del 1% cumplieron las condiciones que Dios puso. Pero ese 1% tuvo la fe necesaria para obedecer a Dios y el resultado de esa fe y obediencia
benefició al otro 99% y a todo el pueblo de Israel en realidad. Muchas veces una minoría fiel a Dios puede hacer gran diferencia. Este pequeño número de valientes obedientes a Dios luego inspiró a los demás que fueron tras el ejército enemigo y juntos obtuvieron la victoria. Los 300 solos no habrían podido tener la victoria completa, pero hicieron lo necesario para debilitar al enemigo e inspirar a los demás de modo que obtuvieran esa victoria completa. Hoy los cristianos somos una minoría en el mundo y los que se comprometen al servicio aún menos todavía. Pero nuestra fidelidad a Dios es de gran valor. Con ella tendremos recompensa en el reino venidero, pero también, si Dios así lo dispone, podemos ser medios de gran bendición y liberación para los demás en este tiempo. Para finalizar, Filipenses 1:27 nos dice: solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para vosotros es indicio de salvación, y esto procede de Dios.